Sí, ahí está. Eso toqué algo yo, Agustín. No, No, bien, está bien. bien. Nosotros te avisamos cualquier cosa. Bien, bien, Gracias. bien, bien, gracias, Laura. Entonces, bueno, los delitos públicos en ese esquema inicial, dijimos, primigenio de Roma, se dividían a su vez en capitales y no capitales. Nosotros fundamentalmente los delitos públicos los tenemos agrupados en el libro 48 del Digesto, de donde, bueno, que ustedes también quizás lo conocen mejor que yo, o sea, bueno, cuáles eran las leyes Cornelia Sicarius Benefici, los delitos de lesa majestad, que aquellos que eran importantes, que de alguna manera hacían, ofendían al orden público romano, y ahí se puede ver un principio de alguna manera de algún modo de bien jurídico en Roma, a pesar de que no tenían definida la doctrina como nosotros lo consideramos, pero tenían, dividían también en función de cuál era la ofensa. Fundamentalmente en algún eh, párrafo del digesto se hace referencia a que, por ejemplo, que el hurto afecta a la propiedad, y por ahí la injuria afectan a otros tipos de delitos, la separación de esos delitos privados. Entonces había una idea de bien jurídico en Roma, en función de eso y en función de cuál era el objeto afectado y esa función de protección, de tutela, que garantizaba el derecho a través de la pena, eh, se iban dividiendo las distintas ofensas que contaban con acciones criminales. ¿Esto por qué lo digo? ¿Por qué insisto? O sea, porque muchas veces en el derecho penal de gran influencia germánica se suele cerrar o se suele sesgar de algún modo la historia y decir, bueno, todo se inventó en Alemania o todo viene desde la época moderna o nosotros, esto surgió de la nada. Entonces no, o sea, son todos procesos de evolución histórica donde se va arrastrando a través de la estructura y donde hay ciertas figuras que quizás no daban con otro nombre, pero funcionalmente eran casi equivalentes. Yo a veces en alguna charla, en algún debate, también uno plantea que desde la visión histórica uno hace 2000 años tiraba una piedra para arriba y caía para abajo. Entonces, no era tan distinto. El robo se castigaba, no se premiaba. El homicidio se castigaba, no se premiaba. Entonces, y la pena era para evitar que se volviera a repetir el hecho, que es exactamente lo mismo que nosotros. Y en la universidad lo estudiamos de otra forma. Entonces, por eso hago tanto hincapié en mis exposiciones, en esta retrotrayendo al derecho romano. Entonces, bueno, aquellos que tenían penas capitales y no capitales. Después tenemos los delitos privados. Ahí que acá yo tengo algún parrafito fundamentalmente donde aparece definido que Ulpiano, en el libro segundo de las reflexiones para el cargo sobre el cargo del procónsul, dice: si alguno quisiera ejercitar la acción que nace de los delitos privados, habrá de ser remitido al derecho ordinario. Si quisiera ejercitar la acción por el interés pecuniario, y no ha de ser obligado a suscribir la acusación criminal, o sea, ya con el régimen se puede ver, pero si quisiera reclamar extraordinariamente la pena de la cosa, entonces será necesario que suscriba la acusación criminal. Entre las características, los fundamentos, las vedettes de este tipo de delitos, teníamos el hurto, que ya tenía toda una definición en el libro 47, la rapina, eh, la injuria, el incendio, y finalmente tenemos dónde va a ingresar con posterioridad nuestra acción, eh, el objeto de esta charla, eh, que va a ser el estelionato, que se va a ubicar dentro de los delitos extraordinarios. Los delitos extraordinarios, que como señala Monsen, eran aquellos que no necesariamente no partían de la sanción de un comicio como los anteriores, sino que
se iban generando en función de la práctica. A veces muchos venían de los edictos pretorianos, o sea, de toda la labor pretoriana, a través que se iba generando, exactamente arrastrando a través de la estructura, como hemos dicho, y de la práctica judicial. Entonces, bueno, tengo un pequeño catálogo para no aburrirlo, luego más simple unos cuantos, pero tengo a todos ahí enumerados, y tenemos entre los principales, o sea, la violación del sepulcro, la concusión, el abigeato, el prevaricato, el encubrimiento, el hurto de baño, el despojo de herencia, y aparece nuestra figura, que la que vamos a hablar ahí al final, que es el estelionato, y que si de algo se puede, de un modo, no sé, contribuir o que puede resultar útil, es esto último, cómo va transformándose desde la acción de dolo, desde el fraude, al estelionato, o sea, cómo viene todo por creación pretoriana. Y ahí vamos a ver la característica de este jugador subsidiario que llevamos al equipo por las dudas. Bueno, ahí, respecto, una vez iniciada esta introducción, podemos decir que inicialmente en la Roma antigua se asociaba la figura, al no haber una definición de estafa, fue surgiendo, el origen fue a través de la figura de las falsedades, del falsus. Entonces, a partir de ahí se empezó a construir eh, distintas eh, ofensas a este bien jurídico, de alguna manera la autenticidad, o que incidía también en el tema del consentimiento, y el consentimiento ya sea después para tomar una decisión judicial, para condenar, consentimiento para realizar alguna obra, algún contrato, el consentimiento en general, eh, y fueron elaborando a través de esta figura del falsus eh, distintos modos de ofensa que no coinciden necesariamente con la figura del Estado. Que yo he tratado para esta charla, o sea, que de algún modo espero que se transforme en un foro por ahí de debate participativo, o sea, porque no me considero que esté en grado de enseñar nada, o sea, y más que ustedes, o sea, sobre este tema. Bueno, se fueron elaborando distintas figuras sobre las cuales no voy a ingresar, o sea, que las he seleccionado, como por ejemplo el falso testimonio, o sea, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos tratando de ver, de analizar, y mucho menos con el ámbito de los contratos, que es el que nos convoca. Simplemente a modo de introducción, podemos decir bueno, que de eso, precisamente la ley de las 12 tablas, ya comienza a realizar una doctrina basada en la protección frente a la falsedad. Y a ver, colegas, ¿cuál era la sanción principal o la vedette de las sanciones? Ya comenzaba a germinar este derecho penal, este derecho criminal, para hablar más propiamente de la ley de las 12 tablas, o sea, ¿con qué se castigaba fundamentalmente? Pregunta, no sé, a eso, ¿cómo se puede hacer, Agustín? Porque no se escucha. Eso para que vayan tomando, o que pongan el micrófono. Sí, encienden directamente el micrófono y pueden transmitir. Encienden el micrófono y... Eh, sí, ¿cuál era la sanción de la ley de las 12 tablas? Para los que caían, la mayoría eran penas horribles, pero fundamentalmente la muerte. Vestis Ovichuntur, después va a aparecer en la figura más adelante en el Corpus Juris Civili.
pero aparecía la muerte. La ley del talión, en su momento representaba una suerte de evolución a los deseos de la parte ofendida, y si membrum rupsit, talio esto. ¿Se acuerdan que era una de las observaciones de la ley 12 de las 12 tablas? Entonces, castigando o buscando de alguna manera tutelar, si se me permite, o sea, porque no es lo mismo, pero este bien jurídico, de alguna manera, podríamos decir que contemplaba el falso testimonio, el cohecho y la compra y venta de votos para las elecciones. ¿Con qué eran castigadas? Con la muerte. Entonces, en estos tres casos, por ahí tenemos de alguna manera el germen de lo que va a ser toda la doctrina que se va a ir elaborando a partir penal, a partir de este principio, este punto de, de inicio que hemos elegido para avanzar sobre este tema. Entonces, inmediatamente, o sea, con el devenir del derecho, esto fue quedando, de algún modo, de modé, fue perdiendo actualidad, porque empezaron a aparecer otras acciones. Fundamentalmente, llegamos a un punto, vamos a hacer un salto histórico importante, porque llegamos a la época de Sila. O sea, entonces, desde la época de pero como sería la vida en pocas palabras, o sea, porque hemos avanzado desde la ley de las 12 tablas a la época de Sila, con las leyes, bueno, ahí fundamentalmente Lucio Cornelio Sila con las leyes Cornelia, fundamentalmente, que ahí aparecía la ley que castigaba la falsificación de moneda, de algún modo, y las falsedades testamentarias. Pero bueno, a partir de ahí ya empieza a adquirir, ya vamos enfocando un poco más la mira y vamos dirigiéndonos hacia el punto que nosotros estamos buscando apuntar. Eh, bueno, con la ley Cornelia sobre las falsedades o sobre las falsedades testamentarias, aparecen ya elementos que sí ya vinculan directamente las falsificaciones con incidencia ya pecuniario, patrimonial, ya aparece el patrimonio de la víctima o la propiedad, ya aparece afectada en como objeto de tutela. Y bueno, ¿y qué es lo que teníamos, qué es lo que contamos? ¿Cuáles eran las figuras respecto a las cuales se castigaba en con las penalidades de la ley Cornelia, que también resultaba muy severa? Los delitos de falsificación de testamentos y de documentos, la anulación antijurídica de actos de última voluntad, porque estaba más relacionada con ese tipo de figuras, de delitos, suscribir un acto falso de última voluntad o tratar a sabiendas de darle validez, y también, del mismo modo, se trataba al que firmaba un testamento falso, o al que lo sellaba, o al que rompiera o destruyera los sellos eh, de uno legítimo. Fundamentalmente, eh, ¿qué es lo que aparecía? En este caso, todo lo que era el tema documental, lo que eran los actos de disposición de última voluntad. A su vez, también se contemplaba la figura de se castigaba a aquel que falsificara moneda. O sea, pero la moneda ya no vista fundamentalmente en esa época como un acto, como lo vemos ahora, porque por ejemplo en el derecho penal actual, la falsificación de moneda afecta a la fe pública. En este caso, por eso se considera de alguna manera que es un delito
que afecta de algún modo a la generalidad. ¿Cómo podríamos decirlo? El principio de defensa, que está en el Código Penal, permite que por tratarse de un delito que afecta a la fe pública general, que tiene una gravedad institucional, pueda perseguirse, supóngase, una falsificación en Brasil. O sea, pero se ve desde el punto de vista genérico, desde el punto de vista de lesa majestad. Una especie de lesa majestad sería lo que es la falsificación de moneda en el derecho penal actual. Esta concepción se va adquiriendo, se va transformando después en la época imperial. ¿Por qué? Por la concentración de poder que implica el imperio, más no en época de Sila. En época de Sila no se veía la falsificación de moneda como un delito que apuntara directamente contra el poder de la majestad, sino que atacaba también o se enfocaba eh, a partir de la propiedad de los ciudadanos perjudicados. Entonces, como muchas veces eso para evitar por ahí saltos epistémicos que de alguna manera vicien nuestra interpretación. Posteriormente, sí ya adquiere un delito que ataca de algún modo a la majestad, pero a partir fundamentalmente de la época imperial. Entonces, ese sería de algún modo el germen por el cual va, va a venir esta figura de la estafa. Ya la falsificación de monedas en sí misma ya implica algún ardid, ya implica un menoscabo del patrimonio de la víctima. Recuerden que en este caso ya la moneda tenía un valor. Bueno, y dentro, ¿cuáles eran la estructura, o sea, cuáles eran las conductas que se castigaba de la falsificación de monedas? Ahí yo traigo la recopilación que hace Mommsen, de un modo muy genérica, porque también era genérica la figura. O sea, era muy, o sea, no, este es justo como una especie, no digo un agujero negro, pero gris, o sea, del derecho penal romano. Entonces, no vamos a encontrar aquí precisiones, o sea, no va a ser propiamente el ámbito más preciso como otra, por ejemplo, el hurto. Bueno, dentro las que elabora Theodor Mommsen y que recoge y fuimos chequeando a lo largo de fundamentalmente el Corpus Juris, que tomamos como material de análisis, dice, bueno, aceptar y suscribir como de ley en el mercado de metales preciosos, en rama, alguna cantidad de ellos que tuviese menos valor que la ley o la aleación que exige, disminuir el valor de la moneda de curso corriente en el país, recortándola o realizando alguna manipulación análoga, falsificar o fabricar privadamente monedas que imitaran a las legítimas, aun cuando las imitadas tuviesen el mismo valor que estas últimas, expender a sabiendas monedas falsas, negarse a sabiendas a recibir moneda legítima. Bueno, esa es otra. Ahí ya vemos cómo empieza a producirse el cambio de mental, el cambio de enfoque en esta última figura, y con el objeto de prevenir el agiotaje que provocar el hecho de haberse establecido en época posterior una diferencia entre el curso del dinero sellado y el dinero del valor completo. Destaca este autor alemán que dice que también en los estatutos locales resulta uno que dice que se ha conservado, que era de Milasa de Caria, perteneciente a la época de Severo, que regulaba el negocio de cambio, convertido muchas veces en monopolio, y señalaba para los contraventores penas pecuniarias y también penas corporales y de privación de la libertad en los casos en que no fueran hombres libres. Pero semejantes disposiciones, señala el autor, no pueden ser incorporadas a las materias de los delitos contra la moneda. Pero ya vemos, o sea, cómo se empieza a introducir el elemento del ardid, de la maquinación, que nunca pudo entrar en forma completa en la estructura del derecho penal. Pero
sí se puede ver como, en este caso del derecho penal, de delitos contra la propiedad. Obviamente estamos hablando, o sea, de engaños fraudulentos. Nunca terminó de tener plena carta de ciudadanía, que es lo que vamos a analizar, a referir por ahí en la última parte de la exposición, pero ya se ve como alguna referencia en la evolución en este texto. Bueno, eh, y lo que señala también el autor alemán, que dice, claro, después de Constantino, estos delitos contra la moneda fueron incluidos en aquel número de aquellos que consistían en arrogarse facultades propias de los magistrados. Se ya parece, o sea, la magistratura, pero nosotros ya estamos hablando por ahí en la época imperial. O sea, por eso decidí ponerlos y tratarlos aquí en esta charlita, porque los veo en esa primera época también dirigidos al patrimonio, fundamentalmente de las víctimas, a pesar de su evolución. En circunstancias actuales, por ejemplo, no lo hubiese hecho. O sea, si estuviésemos analizando el derecho eh, actual, o sea, en función del derecho actual, no lo hubiese incluido esta categoría y hubiese hecho lo mismo, por ejemplo, que con los falsos testimonios. O sea, salvo alguna referencia inicial. Aparece también en la época de la República, eh, a su vez, que es donde empieza a cocinarse de algún modo el caldo de cultivo, aparece el castigo también a las pesas y medidas falsas. Entonces, ya de algún modo, ya empezamos a ir sumando elementos y dice, bueno, que en la época de la República se amenazaba a los comisionados o los magistrados de la comunidad que establecieran pesos o medidas falsas con las penas de multa, que podían elevarse hasta la mitad del patrimonio. O sea, ese es un delito que aparecía severamente penado y que se imponían los comicios. En esto hay una disposición de Trajano que, bueno, eh, sometió esta clase de delitos a la ley Cornelia. ¿Y por qué sería también? O sea, de algún modo, porque se empieza a producir un giro de la visión, del enfoque, eh, que termina, de algún modo, asociando ese tipo de delitos, ese tipo de faltas que afectaban inicialmente el patrimonio de los particulares, viéndolo como afecciones a la comunidad en general, que era el caso de la pena de los delitos públicos. Entonces, ¿qué era lo que castigaba de algún modo la ley Cornell? Eh, la misma pena corresponde a los que falsifican medidas o pesos, pesas y medias públicamente establecidas. Bueno, y a partir de ahí, las sanciones eran distintas según se tratase de nobles o de personas de más baja condición. Si los nobles, si se trataba de nobles, hablamos de destierro, de confiscación de bienes. Si eran de condición inferior, hablamos de trabajo forzoso. Y si se trataba de los esclavos, la sanción generalmente consistía en la muerte. Bueno, a partir de la época de la República, fundamentalmente cómo se tutelaba, entonces cómo quedaba englobada la tutela de la estafa o de una compraventa, supónganse, ardidosa. Se veía a través de la figura del dolo. O sea, ese falsus que de alguna manera fuimos arrastrando y reconozco con reducción bestial, desde las 12 tablas hasta pasando por toda la República, al llegar al imperio en la segunda etapa de la República,
fundamentalmente termina coagulada con la acción del dolo. Y esto aparece, viéndolo desde los intereses del derecho penal, como de algún modo, como un antecedente directo de la redacción, a pesar de que no está citado en la doctrina penal, de la redacción de la figura, por ejemplo, del Estado. Eh, Vos, Agustín, que estás ahí, perdón si lo puedo tomar de ejemplo, ¿te acordás cuáles eran los dos elementos por los cuales se castiga la estafa? O sea, uno es el engaño y el otro es el ardid, ¿cierto? O sea, que está dentro del 172, lo cito ahí al doctor que no me deje mentir. Entonces, tenemos ahí el artículo 172, el que mediante ardid o engaño, y ya esto no es más de alguna manera que trabajar las figuras que ya venían siendo analizadas en Roma y que nosotros podemos encontrar en el libro cuarto del Digesto. O sea, que acá me tomé la libertad vamos a ver si encontramos acá en mi inutilidad, eh, cómo funcionaba, y vamos a ver que este concepto se mantuvo también en el delito de estelionato, en el delito extraordinario de estelionato. ¿Cuándo se ejercitaba, les pregunto, colegas, la acción del dolo? O sea, ¿cuándo en el derecho civil se podía ejercitar la acción de dolo? Sin repetir y sin soplar. Para hacerla tan participativa, un poco más participativa, que a mí ya se me está secando la ley. De tanto hablar. Entonces, ¿cuándo se ejercitaba la acción de dolo? Si yo tenía, supónganse, alguna otra acción disponible, ¿podía ejercitar la acción de dolo? Vamos sin vergüenza. ¿No se anima nadie? No, o sea, inicialmente sí, si yo tenía alguna otra acción, o sea, fundamentalmente era la que quedaba el fraude, o sea, era la acción que quedaba de algún modo subsidiaria de alguna otra que yo pudiera, suponga si yo tenía el íntegro restitucio, o tenía alguna acción mediante coacción, o tenía alguna acción penal, iba por eso. O sea, y de algún modo esa es eh, la forma en que se los legisla. Yo acá eh, eh, traje alguna referencia donde, bueno, fundamentalmente en el digesto, en el libro 47, aparece la definición de lo que va a ser el fraude. O sea, el fraude que ya estamos hablando de la segunda época de la República. Si yo hubiera estipulado de ti lo que creía que era de otro, siendo cobre, me quedarás obligado por razón de este cobre, puesto que consentimos respecto de la cosa corpórea, pero ejercitaré contra ti la acción por la cláusula de dolo malo, si a sabiendas me hubieses engañado. Esto está en Digesto 47.2.43. El engaño, de alguna manera del que hablaban los romanos, muy parecido a la teoría del error, no se trataba de un engaño burdo, no podía tratarse de un engaño torpe, porque parece entonces, ya y que se trasladó como adagio moderno y aparte de toda la doctrina procesal y contractual, el nemo auditur qui propriam turpitudinem alegans. Entonces nadie puede alegar
en su defensa su propia torpeza. Nadie puede decir por ahí un error que no tenga la entidad necesaria, y eso queda trasladado también a nuestra figura del Estado. Se dice que la elaboración pretoriana de esta figura refiere que no podemos hablar de la estafa cuando se trata de un ardid torpe o de alguna manera o de un engaño que cualquier persona o cualquier ciudadano medianamente podría, con una atención media, podría haber llegado a detectar o a determinar. Los romanos también en ese sentido decían, si alguno retuviera al que quiere ser retenido, no parece que lo retiene con dolo malo, mas que se dirá si retuviera al que quiere ser retenido, más engañado, no sin astucia, o seducido, o solicitado, y no por buena plausible razón. Entonces, ¿qué es lo que exigía? Viendo desde esa lectura, la astucia, o sea, de alguna manera que tuviera una cierta entidad que se termina aclarando dónde. Bajan, esto estamos en el libro 47, vamos al libro cuarto del Corpus Juris Civili, y ahí aparece en el libro del digesto y me va a aparecer esta definición. El mismo Pomponio dice que aun cuando no convenga que se dé acción contra nosotros, como por ejemplo, si con dolo malo, se hubiera hecho una estipulación tan torpe que nadie haya de dar una acción por ella. No debo trabajar para tener la acción de dolo malo, porque nadie habrá de dar acción contra mí. El nemo audito. Pero ¿dónde encontramos? O sea, y ahí viene ese salto, y eso es lo que señalaba Monse. ¿Cómo complementamos esta figura? O sea, porque estuvimos hablando del libro 47, que fundamentalmente hace referencia a los delitos privados, que estamos hablando de las figuras criminales, donde aparece el complemento de esa figura en el libro cuarto. Y en el libro cuarto del digesto estamos hablando sobre el dolo. Entonces, un campo netamente civil. Nunca, si bien nunca el derecho penal tomó una independencia absoluta del derecho civil, en esta figura, como habíamos anticipado al comienzo, metodológicamente, si uno ve dónde se ubica, dónde tengo que buscar la fuente, se ve como nunca, respecto de otras, por ejemplo, como otras más claras, el homicidio, supónganse. Pero en esta, que es más difusa, más permeable, nos permite ver de algún modo los rastros de esa dependencia que tuvo hasta el final el derecho penal del derecho civil. No sé si están de acuerdo con eso. Entonces, bueno, perdona todo esto, ¿alguna pregunta, alguna observación, algo de lo que estemos? No. En todo Sí, caso, Diego, las preguntas es cuando termines la exposición. ¿Qué te parece? claro. ¿Mm? Yo les había anticipado, Cristina, Sí, viste mi método caótico, viste, de exposición, viste que por ahí de interrupción, que no hay ningún problema, al contrario, bueno, me eso si gusta. quiere alguien preguntar, que Sí. levante la mano y Y bueno, quedamos así. ¿Mm? bien, y lo hace por ahí hasta oportuna, porque muchas veces, antes que se enfríe el tema, no sé, lo Sí, vamos. tienes razón. Bueno, se puede ver más o menos en líneas generales cómo viene, eh, cómo va deviniendo desde un punto que aparentemente no tiene nada que ver de la historia, si nosotros vemos la idea del falso, o sea, de las principales figuras castigadas para esa época, lo que dentro de la ley de las 12 tablas, cómo pasamos en la época de la República, cómo pasamos por Severo, cómo pasamos por Sila, cómo de alguna manera empiezan a tomar, ya se castigan la fabricación de moneda, que va a tener un significado distinto, la fabricación de moneda en la época republicana que en la época imperial, cómo se castiga también la falsificación de pesas y medias falsas, y cómo aparece este elemento del fraude, de este engaño,
que después pasó al dolo, que era que se medía o que de alguna manera se definía por lo que consideramos la actio doli, o sea que esa de carácter subsidiaria, ese jugador de reserva de alguna manera que teníamos ahí y que llevábamos por las dudas en el caso que no se pudiera ejercitar otra acción. Bueno, yo acá, esta es una parte quizás medio tediosa de la exposición, pero quizás conviene eh, eh, refrescar o traer a colación de la acción del dolo malo, o sea, de la definición del concepto de dolo y dentro de todo de lo que es el de dolo malo. ¿Dónde nos posicionamos? Como dijimos, en Digesto, en el libro cuarto, el título tercero, donde ya desde el comienzo, Ulpiano se encarga de definir el dolo malo, diciendo con este edicto, subvino con los comentarios al libro 11º, dice, con este edicto subvino el pretor contra los falaces y dolosos que con cierta astucia perjudicaron a otros, para que ni a aquellos les sea lucrativa la malicia, ni perjudicial a estos su sencillez. Sencillez que, como dijimos, ya tenía la connotación que no podía ser la sencillez extrema, es decir, aquel que ignorase o que pretendiese ignorar lo que todo el mundo sabía, o sea, que hacía referencia al error burdo que va a tratar más adelante. Servio refirió así ciertamente al dolo malo, cierta maquinación para engañar a otro cuando se simula una cosa y se hace otra. ¿Eso dónde ingresa? En nuestro concepto lo que sería el ardid. Pero la Beón dice que también sin simulación puede obrarse de otro modo que se engañe a alguien. Y bueno, y a partir de ahí aparece también la teoría del error. Entonces, recapitulando, mirando hacia el futuro, ¿a quién le debemos la definición de alguna manera del artículo 172 de la estafa? A Servio y a la Beón. Entonces, el que a través de ardid o engaño, y no aparece, ¿dónde están los gérmenes? Acá, en el derecho romano. Independientemente muchas veces de la fuente. ¿Y dónde podemos cotejar? ¿Y dónde podemos fundar esto que estamos diciendo? En el libro cuarto, título tercero del Digesto. Ahí aparece la definición ya de ardid como maquinaciones, que sería esa puesta en escena, la mise en escena, que enseñamos los penalistas en nuestros cursos, y el error, que es esta disimulación de lo verdadero, o este callar, o este inducir, de alguna manera, que aparece como vicio de la voluntad. Entonces, ¿dónde está? Acá, en Roma. Entonces, muchas veces que sirve para no desviar nuestra vista del recorrido histórico de las instituciones. Entonces, que eso sí, de algún modo sirve para también aprender, y que hay mucho para hacerlo de Roma y su sentido común. De acá vamos al punto 4. Acá fundamentalmente pone cuáles son los casos, hace una referencia, una casuística muy importante en relación a cuáles son aquellos casos que nosotros podemos considerar como fraude, como dolo malo, de alguna manera vender gato por liebre. O sea, todo lo que incidiera en el consentimiento que terminara perjudicando el patrimonio de la víctima. ¿Cuál era la sanción para eso? ¿Cuál era la pena contemplada para ese tipo de acción? La restitución. O sea, de alguna manera, la anulación, yo podía reclamar el monto de lo que vendí, engañado, lo que di, engañado,
Y no teníamos una pena que fuese mucho más allá de eso. Después, eso va a terminar degenerando en el castigo extraordinario del delito de estelionato, que tiene fundamentalmente esta base de la falsedad. ¿Por qué será? Y ahora yo les pregunto a ustedes, o sea, ¿por qué consideran que los romanos, de alguna manera, castigaban tan levemente, o sea, lo que se hubiese adquirido bajo coacción, o en este caso bajo engaño? ¿Por qué no le habrían dado quizás la entidad que le dieron a la muerte, al asesinato, quizá leve, pero al hurto, que teníamos hasta el duplo? ¿Por qué será que se había castigado tanto, tan poco, digo, perdón, tan poco, tan levemente, a este tipo de figuras en el pueblo romano? Pregunto, para abrir el foro del debate. ¿Te animás, Cristina, a arriesgar alguna opinión? Porque estamos ahí en el ámbito, esto es más, que línea así circular. ¿Te animás a... ¿Por qué los romanos castigarían tan levemente a este tipo de figuras y les Y mira, costaba... y hubo todo un proceso, ¿verdad?, dentro de lo que se va dando en el derecho romano. Por ejemplo, el dolo, y también dentro de los delitos privados estaba la injuria, y donde lo centralizamos también en una época, la injuria se pagaba, ¿verdad?, económicamente, era la retribución, y se decía 25 haces en un momento. Entonces, ¿qué pasa? El dolo, en cuanto a la evolución, ¿verdad? Estaba el dolo malo, que vos lo explicaste muy bien, y el dolo bueno, que El de era comerciante. acertado en el caso, por ejemplo, de los enemigos. Entonces, ¿qué ocurre? Quizás fue dándose una evolución y se fue introduciendo en una tipificación de ciertas figuras donde no podía generar, ¿verdad?, quizás una situación por la época y todo de sanción, una sanción elevada, pero después va dándose una evolución. No sé, Mirta, ¿qué opinas vos Eso estaba por preguntarle justo. para ir abriendo el debate? Aunque no somos los, quizás también después quiera aportar a alguien algo más. Claro, Yo coincido con Cristina. Es como que en todos los delitos, y esto se ve en todos los delitos privados, ¿no? Para los romanos todo lo que era delito privado, que la víctima se ocupara. Entonces, por eso tampoco las sanciones no son sanciones para mí ejemplificadoras, sino darle algo a la víctima. Entonces, por ese motivo, a lo mejor las sanciones no son muy fuertes, ¿no? Porque es compensar a la víctima nada más, no es para que los demás se comporten mejor y no incurran en estas conductas con otros, ¿no? No sé, se me ocurre, así en frío, porque Diego y Cristina me combinaron. no, pero Sí, sí. me, Perfecto. me ¿Alguien más? parece bien. No sé, Laura, si está en este momento también, a ver, porque estamos, y alguno, Anabela, no sé si querés opinar al A ver, Anabela. Yo no soy experta en derecho penal desde acá, desde Sí, ya, No, aclaro. No es yo lo. tampoco. Yo Por eso tampoco. no quiero decir pavadas, pero me parece que en orden a lo que está diciendo Cristina, Mirta y demás, quizás el tema de, por más que no está configurado o no hay un concepto de bien jurídico protegido, el hecho de no es lo mismo la protección del bien común o lo que tiene que ver lo que afecta a lo público que a lo privado. Entonces, la sanción no va a ser la misma, ¿sí? De hecho, un poco en relación a esto de impulsar la acción o del particular, ¿no? No sé si me explico, pero me Sí, parece que tiene que sí, ver con sí. esto. En relación a, o sea, tomo lo que habló Cristina y Mirta, ¿no? Y en relación a eso pienso que puede ser por ese lado, ¿no? Que no es lo mismo la afectación a nivel de un interés público que algo privado. Calculo que viene Claro. por ese lado.
Claro, Diego, nos has hecho, sí, viste, ahí Gisela quiere, una buena pregunta, ¿no? Y no sé vos qué porque opinás al respecto, que has ahí voy incursionado a en el decir tema. ahí Ahora al te lo final, preguntamos a vos. voy a arriesgar algo. O sea, Sí. a ver, Gisela que pidió ahí, levantó la No, mano. Sí, sí, gracias. Sumado, ¿cómo les va? Buen día a todos primero. Sí. Pero sumado un poco a lo que venían diciendo, una cuestión de política criminal. Si lo vemos, ¿no? ¿y por qué, Gisela? A ver, ¿por qué sería esa política criminal? Y porque el Estado no se encontraba afectado con este tipo de delitos. En cambio, en otros, ¿no? Esto que era afecta al pueblo y al Estado, bueno, al Estado no, ¿no? En el sentido, no en el Estado moderno, pero al Estado y al Claro. pueblo de Roma. Y por ahí, Agustín, ¿te animás a tirar algo? También pensaba, no sé si alguna influencia también desde el punto de vista, aparte de política criminal, algo religioso podría ser. Se me ocurre, no quiero influenciar a lo mejor, pero Puede ser por la mitología, en sí, parte puede haber, porque, bueno, acá Agustín y lo apunto desde Cristina, otro enfoque, digo, no soy claro, especialista, yo estoy más en lo civil, no estoy en lo penal, no es mi rama, no quiero decir claro, barbaridades sobre el... no, Pero esto es medio como historia, estoy haciendo como un engendro, en este caso que si saben ustedes dos, o sea que tenemos siempre más trato, bueno, Laura ahí no la veo, sí, ahí está Laura, ahí la veo. Laura, ¿no te animás a arriesgar algo? ¿Por qué los romanos castigaban tan levemente la estafa o el fraude? ¿Por qué nunca terminó de tener categoría penal? ¿Por qué la lenidad? O sea, para la estafa, la coacción. Yo creo que la correcta división de los delitos que vos hiciste cuando empezó la clase, de los delitos privados y de los públicos, puede ser la razón de esa supuesta lenidad. Creo que la pena estaba prevista como un resarcimiento de tipo económico y no con el formato que nosotros tenemos hoy de sanción, de una sanción que produzca aflicción o pena aflictiva, como era propia de los delitos públicos. En realidad, la figura madre era el desapoderamiento, me parece. Cristina, Mirta, que están aquí, me pueden corregir. La figura madre es el desapoderamiento de la cosa ajena. La palabra hurto viene de furtum, de furbus, lo furtivo, y fraus. El fraude, es, eh, digamos, un coletazo, por utilizar una palabra coloquial, del desapoderamiento, que era verdaderamente la figura. Pero nunca me llamó la atención que no existiera un castigo aflictivo como el de los delitos públicos, porque la concepción romana siempre fue diferente a la actual en este sentido. Ahí vamos. Sí, y por qué, por ejemplo, teníamos el duplo, y acá era simplemente la restitución. Yo voy a arriesgar una cosa, a ver qué les parece, o sea, con un autor, bueno, que tanto Laura como Cristina, como Agustín saben que, y menos como historiador, no es santo en mi devoción. O sea, si yo tengo que hablar, por ejemplo, de alguna cosa, de Michel Foucault le tomo alguna cosa, pero no la parte por ahí de historiador, eh, en cuanto quizás lo que él habla de subjetividades o de esas programaciones en la época de esas subjetividades, yo diría más bien los códigos axiológicos valorativos de los pueblos. Y que ahí incide con lo que decía también Gisela, con lo que decía Cristina, con lo que decía Mirta, en cuanto a por qué la pena pecuniaria, por qué al valor inicial, por qué esa subsidiariedad, Anabela, ahí, porque los romanos eran un pueblo que eh, priorizaban o que de alguna manera promovían la fuerza de los ciudadanos, ese viris, que nosotros tradujimos después como la virtud, ese virtus, que inicialmente tenía ese concepto de fuerza, o sea, tenía ese concepto de valor, entonces la injuria, y que también se trasladaba
a categorías como el fraude. ¿Cuál era la idea? Un poco lo que ha venido, quizás hoy por hoy tenemos en alguna referencia en el derecho penal de la víctima dogmática. Defiéndase usted. Eh, de alguna manera se promocionaba la fuerza y se promocionaba la astucia. Entonces, el romano tenía que ser fuerte, tenía que tener sentido común y tenía que ser astuto. O sea, tenía que ser un tipo despierto. Entonces, quizás por eso, de algún modo, distinto era el furtus, por ejemplo, porque el furtus era sobre lo escondido, sobre lo que no se ve, o sea, no lo que estaba, de alguna manera parecía evidente y que si usted hubiese tomado los recaudos, o sea, podría haber descubierto el engaño. Entonces, quizás por eso, y me aparece esta idea que arriesgo, no sé si, si, si les parece razonable, y por eso la subsidiariedad del Actio Doli, por eso, de alguna manera, de decir, bueno, te vamos a restituir hasta el monto de lo que vos has dado. ¿Por qué? Porque el romano tiene que ser fuerte, el romano tiene que ser astuto, el romano tiene que ser práctico. Entonces son todos valores que se proyectaban también en la dimensión de la política criminal. Eh, no es quizás un accidente que el Nemo Auditur haya sido una figura que nosotros trasladamos ¿de dónde? Del derecho romano. O sea, el derecho romano, eh, independientemente de inexperiencia, porque yo tenía la figura de la lesión, o sea, pero cuando no se daban estos casos, que nosotros tenemos una persona que por su inexperiencia, que por sus incapacidades, bueno, que ustedes lo manejan en el ámbito contractual mucho mejor que yo, aquellos que no estaban en condiciones de contratar, que tenían el consentimiento viciado, todavía no desarrollado, o por alguna situación determinada, acá el error simplemente se tutelaba, pero de algún modo se castigaba se tutelaba con menos convicción por ese paradigma que los romanos sostenían y que los llevó a conquistar el mundo. En su momento, no sé, Cristina, ¿qué pensás de eso? ¿Suena coherente? Sí, Diego, sin duda que sea coherente, inclusive con la figura de lo que era el ciudadano romano, ¿no es cierto? Y más que todo centrándolo en la República. ¿Quién era ciudadano romano, verdad? Aquel que era propietario, el que era militar, el que era sacerdote, ¿verdad? El que era paterfamilia. Entonces estaba centrado en todas unas condiciones que obviamente iban a influir en todas estas figuras y que lo que vos has rescatado y analizado me parece muy correcto, ¿verdad? Dentro de lo que es toda, digamos, el derecho romano y su evolución, porque hay toda una evolución, que vos la tomaste desde la ley de las 12 tablas, después te fuiste, llegaste a la legislación justiniana. Así que me parece muy correcta tu apreciación. No sé si alguien quiere agregar algo más. Ahí, yo me acuerdo de una conversación que tuvimos en alguna oportunidad con Laura, cuando estaba en tu despacho, ¿te acuerdas que te fui a visitar? Que era un poco la perspectiva de la ciencia política, ¿viste? O sea, cómo enfocarlo a veces al derecho desde otra disciplina, desde otra perspectiva. Entonces, y que sirve un poco quizás lo amalgamamos caóticamente, como ustedes me conocen, o sea, pero lo amalgamamos de alguna manera con esa dimensión de política criminal que señalaba Gisela, de cómo esos valores, de cómo esa promoción de ese modelo, o sea, después incidía en el ámbito de la política criminal. ¿Te acordás, Laura, de la charla esa?
Así que, no sé, Gisela, ¿qué te pareció? O sea, ¿estás más o menos ahí en esa línea? ¿Te suena alocado? ¿Te suena...? No, no, doctor, totalmente de acuerdo que es una cuestión valorativa de la sociedad y la cultura en ese momento, que igualmente siempre, siempre en el derecho penal lo podemos ver en la historia y podemos hacer, ¿no? Una analogía con la actualidad. Siempre se trata de cuestiones de política criminal y de la valoración que tiene esa sociedad en ese momento en particular. Y ahí está cuando entra en jaque ese silogismo que nosotros decimos en el derecho, si A, B, no, está impregnado de todas estas consideraciones, o sea, está impregnado de valoraciones, está impregnado del modelo, y de alguna manera que no porque yo veía que, veo que cuando se trataba, por ejemplo, este tema de la estafa, eh, el fraude, y se refiere por ahí un poco, nos referimos a diagnosticar de alguna manera cuál es la protección, pero falta por ahí quizás la matriz interpretativa, o sea, para decir, bueno, cómo llegamos a eso, y que a veces la matriz que después permite eh, reinterpretar o presentar ese cristal para poder analizar el fenómeno que tenemos y darle un sentido. O sea, no digo que sea verdadero o falso, sirve simplemente para poder darle un sentido a esa matriz y decir, bueno, ¿por qué? Bueno, por ese modelo promocional que tenían los romanos. No quiero decir subjetividad, para no quedar muy como, dije para no quedar como Foucaultiano así de, ¿no? Porque no, como le dije, no es muy santo de mi devoción y menos en esto, o sea, pero ese modelo de promoción, y me falta, Mirta, no sé qué opinas, o sea, sobre ese punto, si más o menos te suena, Anabela también, que estuvieron... A mí sí, me cierra, sí. Y pienso que lo que, digamos, lo que dijiste y lo que dijo también recién Gisela, ¿no? Podemos encontrar parangones, pero siempre tenemos que analizar cada cosa en su momento y con la valoración de esa época, ¿no? Inclusive en Roma, bueno, también lo dijo Cristina, 12 siglos hubo muchos cambios, entonces también cuando uno dice derecho romano hay que precisar, como hiciste en todo el devenir, porque no es lo mismo la ley de las 12 tablas que el corpus justinianeo, ¿no? Así que sí, totalmente de acuerdo. Bien, Anabela, vos que ahí había... Yo no, adhiero a lo que vienen diciendo. Aclaro, como dije, realmente no, el derecho penal no es lo mío, pero me parece que todo tiene que ver con todo y tiene también que ver con lo que vienen diciendo todos, ¿no? La política criminal, estar en el momento, o sea, estar contextualizado o lo que se va dando a través del tiempo. Te quería hacer una pregunta ya que estamos así Sí, en el sí, sí, tema, sí. porque me quedó una duda cuando vos hablaste de libro cuarto, título tercero, el avión serbio, Sí, y que lo relacionaste con el origen o germen del artículo 172 del Código Penal. sí. Ahí también, no sé si yo lo inventé o lo dijiste, puede ser que encontremos también el origen del error, o hiciste alguna referencia al error. ¿Puede Claro, o ser? sea, porque es exactamente, y sí, 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 no sé si lo dije o si, pero sí, 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 si Ah, no lo ok. dije, coincido porque, claro, la maquinaciones, o sea, que habla de el ardid, lo que nosotros conocemos como el ardid o la puesta en escena. Y el error que no es un ardid, o sea, no me hice pasar, suponete, por el diputado, por el solvente, y realicé toda una puesta en escena, sino simplemente llevé a engaño. O sea, no hice, no hice un producto, no maquiné, como decían los romanos, sino llevé a engaño. Y ese es el error. Entonces, disimulé o callé lo verdadero, y gracias a eso, vos realizaste ese contrato que terminó perjudicándote. Esa disposición patrimonial que termina perjudicándote. Y nosotros tenemos en el Código Penal de estafa, o sea, castigada de una manera, y lo que me preguntaba ahí Anabel era por qué los romanos no le daban esa importancia. Y tenían esa acción doli que era, esa acción de fraude, si no había otra, si no quedaba otra.
ese que lo llevamos porque es el dueño del fútbol, ¿viste? ¿Viste? Que lo llevamos, ¿viste? Al equipo para ver porque no tenemos otro. Entonces se dice, bueno, lo pongo a este para que juegue, si nosotros teníamos alguna otra acción ya fuera civil, se ríe Mirta de mis locuras, ¿viste? Bueno, ¿qué hace? Si no, si no tenía una acción civil o no tenía alguna acción criminal, yo podía de algún modo reclamarla, pero en forma subsidiaria. El mismo Laveón, después posteriormente, que todo el desarrollo es el libro cuarto que quiero evitarles, o sea, lo tedioso de tenerme leyendo, porque tampoco a veces no es mi método, o sea, a mí no me funcionaría, a otros expositores, no es lo mío, o sea, lo mío es esto, o sea, me gusta el ida y vuelta, más sobre todo acá cuando arriesgábamos este tipo, porque digo, claro, con esto conquistaron el mundo, o sea, con esto, se acuerdan cómo eran los romanos con las religiones, por ejemplo, o sea, eso de algún modo, o sea, de una forma de política, ¿qué es lo que era? Mera astucia, o sea, simplemente tomar, dejar todo más o menos como estaba funcionando, tomar la religión, tomarle los dioses en el lugar donde estaban, y medianamente que todo siguiera laissez-faire, laissez-passer, pero tributen a Roma. Entonces ese pueblo fuerte, conquistador, iba a poner a la astucia, de algún modo a la astucia o a la perspicacia de los sujetos, como un valor fundamental. Serían lo más parecido a los porteños, pero con toda la respeto, pero bien, o sea, bien en el buen sentido de decir que, pero no, y aprovecho la distancia para poder hablar con impunidad a Anabela, viste, que no haya, pero viste, o sea, el tema de la astucia, o sea, en ese sentido, la astucia, la No tenemos perspicacia. la culpa de haber nacido acá, que lo No, vamos a no, y hacer. el tango, o sea, todas las creaciones culturales, es más, podemos los argentinos conquistar el mundo, si decimos, si seguimos con esa, si seguimos en esa línea. Eh, entonces, bueno, tal era así, o sea que dijimos, si no había otra acción, sin embargo, la León señala también respecto del dolo, no solo la acción doli no solamente existía cuando estuviésemos seguros de que no había una acción, sino también en caso de duda. O sea, si yo tenía, dice, esto es digesto 4 3 7 3 parágrafo tercero, dice, más opina el avión que ha de darse acción de dolo, no solo si no hubiera otra acción, sino también si se dudara. Y por ejemplo, bueno, después, que viendo un esclavo, bueno, después lo vemos, total, ya tenemos las citas, ya hemos hecho la referencia. Y eso, de algún modo, implica que estos romanos, medio argentinos, de algún modo, ¿por qué castigaban este delito en forma tan leve como también lo que era la coacción? Porque el romano tenía que ser fuerte, el romano tenía que ser astuto. Si bien nosotros después ahora, cuando en este segundo módulo hablemos del estelionato, que es donde terminó en la época imperial evolucionando esta figura, no vamos a encontrar esta referencia que yo acabo de hacer el libro cuarto, se va a mantener, o sea, porque se mantiene estructuralmente. En caso de duda, bueno, va a prevalecer y también se relaciona con el carácter extraordinario de este tipo de figuras, como por ejemplo que era el estelionato. En función entonces del falso, vemos ahora cómo el estelionato va a terminar absorbiendo, ya decimos, bueno, ya tomamos por ahí el siglo sexto, pero cómo se fue trasladando fundamentalmente por tradición pretoriana, o sea, cómo los pretores tenían, dictaron sus edictos y tenían la posibilidad en época de la República, fundamentalmente cuando se trataba de fraude o se trataba de falsos, había dos diferencias que esto yo quería hacer notar. Fundamentalmente, en época de la República inicial, cuando aparece esta acción de
del falso, del fraude, ¿cómo se realizaba si nosotros llevábamos adelante esta acción por fraude? Fundamentalmente se basaba en un edicto pretoriano y se encargaba a los jurados digo, que determinaran la base fáctica, tal cual lo hacemos hoy en el derecho penal, y por el otro lado que determinaran la pena, porque la pena era extraordinaria, y va a ser extraordinaria siempre, o sea, si había que, generalmente consistía en la restitución de las cosas por este tema que nosotros hemos señalado, y quizás esta matriz que propongo para ir a la bibliografía después, o sea, cuando uno va a la bibliografía ya con esta lente, a ver qué resulta, cómo podemos interpretar estas figuras en general. Entonces los juzgados inicialmente determinaban la base fáctica y la condena si la hubiere. Por la evolución, fundamentalmente no estamos hablando muy lejos de Sila, estamos hablando de Cayo Galo, por ejemplo, o sea, que un siglo, hay unos añitos de diferencia, que establece, jurisconsulto también romano, que establece una acción, en este caso por fraude, en la que el jurado determinase la base fáctica, pero que correspondía al magistrado aplicar la pena. Ya empieza ese principio de tutela de lo público. No sé si notan que va a terminar evolucionando la figura del estelionato. O sea que, como ya empezamos a tomar de los tiempos de la República, ese hilo conductor donde ya va a ser el magistrado, donde quien va a determinar la pena. Entonces no aparece tampoco el estelionato como una creación mágica, sino en función de estos edictos pretorianos que fueron evolucionando en función de los modelos romanos y en los modelos de tutela, en los modelos de ciudadanos, en esta producción o en esta promoción de los modelos ciudadanos. Y bueno, y a partir de ahí ya, bueno, estamos hablando del Corpus Juris Civilis, ya la época imperial, fundamentalmente ya condensado, ya aparece este delito extraordinario. Ya aparece este delito extraordinario, que dice, bueno, en este catálogo, para esta figura de protección, vamos a elegir el estelionato que está en el libro 4720, y acá, como es cortito, o sea, podemos ver con esta, vamos a proponer también otra matriz interpretativa, de decir que lo que se tenía duda, o sea, miren si era subsidiario, lo que se tenía duda era estelionato. Entonces, ya desde el vamos le estamos dando ¿vieron el sótano? Bueno, abajo, dentro de los delitos que contemplaba el derecho romano. Quizás por ese modelo que se seguía manteniendo hasta el siglo VI. O sea, todavía seguíamos teniendo en Roma ese modelo, esa promoción de ese ciudadano, ya no tanto la injuria, porque la injuria había variado en cuanto al castigo, pero el ardid, el fraude, la astucia, que tenía que permanecer, o sea, que seguía promocionado como modelo de ciudadano en el pueblo romano. A ver. Bueno, entonces todo lo que se tuviese duda terminaba siendo estelionato. Voy a ir acá que tengo el corpus, si me tienen paciencia, que lo tengo que encontrar. Disculpen que estoy con un problemita técnico, pero ya lo voy solucionando. Y si no, consciente de mi inutilidad, preparé un plan de contingencia. A ver si...
Sí, lo tengo acá que tampoco funciona el plan de contingencia. Ahí, no, ahí voy a ir al portfolio. Claro. Esto, ahí, el Esteliona. Entonces, el título 20 del libro 47, y en esto hacemos una referencia porque es chiquito, es cortito, relativamente, este capítulo, y permite algunas cosas que no los voy a torturar con todo, pero algunas cosas que nos permite ver la característica un poco de esta figura. Bueno, ahí se me paró de nuevo la computadora. Ah, claro. Ahí va. Perdón, téngame paciencia, les pido mil disculpas por este incidente, pero se me ha trabado acá el- Diego, ¿querés Sí, que hagamos una interrupción y nos volvemos a conectar dentro de 10 minutos? ¿Qué te parece? mejor, buenísimo, O buenísimo, yo sea, voy, sí, y 15 soluciono este temita minutos, técnico. volvemos y Sí, continúas así sí, sí, me vendría tranquilo muy bien y y soluciono este tomamos un tema. cafecito mientras tanto. Ah, bien, bien. Ahí ¿Qué está, te parece? perfecto, perfecto. Bueno, Entonces, en 10 entonces minutos dentro de 15 minutos nos volvemos a conectar. buenísimo, perfecto. Entonces, ahí.
Bueno, ya estamos de vuelta. No sé si estamos en horario. Sí, Ahí, o no. bien. O sea, continuamos cuando usted desee. Me parece que ha perdido señal de internet. Sí, se quedó colgado, me Sí, parece, ¿no? sí, vamos a esperar. Ahí. Diego, Sí, ahora sí, ahora de nuevo, ahora Bueno, no sé qué pasé o qué toqué, o sea que se me había trabado el PDF, o sea, bueno, haciendo alarde, o sea, porque hay tipos que nos destacamos en la inutilidad tecnológica. Entonces seguramente es algo que hice yo, o sea, mal. Entonces, bueno, pido disculpas a todo el auditorio. Y ya quedaba la última parte, porque es como un chiste cuando venimos preparando todo el remate y queda la última parte, o sea que se corta. Y bueno, tenemos que arrancar de nuevo, un poco teniendo en cuenta toda esa evolución que habíamos dicho, el tema de la estafa que después degeneró en la figura del estelionato, que como vamos a ver, termina aplicándose la pena extraordinaria de este delito extraordinario que lo tenemos contemplado en el Códex y lo tenemos contemplado en el Digesto, en los dos libros. Yo voy a ir dando y me atrevo por ahí a hacer, era la parte tediosa, de hacer algunas referencias, pero de alguna manera los voy a liberar de todo lo que tenía pensado leer, porque total ya está la cita, vamos a ir a las partes principales. Entonces, para un poco recoger eh, de alguna manera estos conceptos que habíamos señalado con esta matriz interpretativa propuesta a lo largo de la exposición. Bueno, como dijimos, este delito extraordinario, subsidiario, si los hay, en el Corpus Juris Civilis, en el libro 40, en el Digesto, en el 4720, tenemos contemplado el estelionato dentro de los delitos extraordinarios. Y dice, bueno, la acción de estelionato, como ya habíamos anticipado, no está contenida ni en los juicios públicos ni en las acciones privadas. Eso dice Papiniano, Ulpiano. El juicio de estelionato no es ciertamente infamatorio, jamás lo sería, mas lleva consigo una pena extraordinaria. Después, sigue el mismo Ulpiano que fue el quien más desarrolló por ahí esta figura, dice. La acusación de estelionato corresponde al conocimiento del presidente, mas se puede acusar de estelionato a los que hicieron alguna cosa con dolo, conviene a saber si no hubiera otra acusación criminal que se les oponga. Porque en los juicios privados hay acción de dolo, hay en los delitos de persecución de estelionato. Así pues, allí donde falte el título del delito, acusaremos de estelionato. O sea, es un poco lo que veníamos señalando. Pero principalmente tiene lugar si acaso alguno, habiendo disimulado la obligación, hubiera enajenado, bueno, y ahí viene toda una casuística. El mismo Ulpiano dice, no hay pena alguna del estelionato señalada por la ley, por cuanto tampoco es delito definido por la ley. Pero por esto se suele castigar fuera del ordinario con tal de que la pena, y acá establece un tope que aparece interesante, que voy a hacer algún comentario al final. Eh, eh, no es con tal que la pena no debe exceder del trabajo en las minas, tratándose de plebeyos. Más respecto de los que se hayan constituido en alguna dignidad, se ha de aplicar la relegación temporal o la remoción del orden. Es decir, entonces, honestiores, la relegación temporal o la remoción del orden,
y humiliores las minas establecidas como tope. En el códex, o sea, tampoco vamos a encontrar mayores precisiones. O sea, nosotros tenemos, a ver, en el tomo 6, acá, en el libro noveno, el título 34, también del códex, ahí se hace referencia al delito de estelionato. Dice, inicia el emperador Alejandro, confiesa ciertamente una cosa no probada y criminosa, no proba y criminosa, manifestando que a muchos les viste en prendas una misma cosa, la defraudación de derechos acordados que conocemos ahora, disimulando en la obligación posterior que aquellas estaban obligadas en prenda a otros. Pero procurarás por tu seguridad, si habiéndoles ofrecido a todos los adeudados, exigirles la causa para entablar la acusación. El emperador Giordano dice, si tu padre te hizo una donación y estando tú emancipado te transfirió mediante la entrega el dominio de una cosa y después habiendo tenido un acreedor le obligó sin tu voluntad alguna de estas cosas. En síntesis, que es un poco como corolario, o sea, tenemos 934 del Códex, 4720 del digesto. ¿Cuáles son las cosas que sacamos de algún modo que pasamos en limpio? Acción subsidiaria, si las hay, no hay una definición de la estafa, aunque en muchos casos, pesas y medidas, o sea, se han ido traspolando a nuestro derecho penal. Algunas de las figuras calificadas del artículo 173, por ejemplo, tienen su raíz en estas del derecho romano. Sin embargo, tenemos, bueno, las penas extraordinarias con un tope, que eso sí me pareció interesante en algunos códigos, por ejemplo, nuestro, el proyecto Soler, de 1960, se establecían algunos delitos que se establecían como pena los topes máximos, no los mínimos. Es decir, que se podía hasta eximir, se podía aplicar la pena gradualmente porque de alguna manera los romanos ya tenían una idea de ese límite al ejercicio de los poderes públicos. O sea, ya estaban en esa época estableciendo un límite al ejercicio de los poderes públicos que tiene como contrapuesta el reconocimiento de los valores de las libertades de los individuos, de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, como ya está en germen, ya aparece en germen la teoría de lo que después va a ser el principio de legalidad, de constitucionalismo a partir de la modernidad. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay que tener, lo que sí muchas veces, a veces cuidado en esos saltos epistémicos que hemos visto, que no es lo mismo interpretar las falsedades en la época de la República, la falsificación, por ejemplo, de monedas, lo que va a significar en la época del Imperio. Y cómo esos modelos axiológicos se van a ir proyectando a lo largo del tiempo en Roma, que de alguna manera yo te traspolé con la argentinidad, o sea, y puse los porteños como ejemplo en el sentido, porque como decía Hegel, a veces nos guste o no a la gente del interior, Buenos Aires es quien lleva la bandera en ese sentido de los tiempos a lo largo de nuestro territorio. Las subjetividades muchas veces se definen en función de el esquema que viene desde Buenos Aires, el tango, la forma de ser por ahí en ese sentido. Tenemos mucho de lo italiano y tenemos mucho también, si nos retrotraemos más hacia atrás, de los romanos, que no era muy distinto en ese sentido los modelos de promoción, hablando obviamente a niveles generales, bestialmente generales, o sea, pero los modelos de promoción que hoy por hoy influyen o constituyen las bases axiológicas de nuestros esquemas.
Bueno, la estafa permaneció incierta. O sea, no tiene un fin, la historia no cierra de alguna manera, que queda abierto, pero me pareció, en lo personal, desde el punto de vista de quizá una de las figuras más ricas para investigar. Después, porque he ido, a medida que uno va avanzando y profundizando, y en estos pequeños vestigios que nos representa la legislación, los antecedentes, vamos encontrando que muchas de las figuras, la gran mayoría, ya estaban contempladas y previstas en el derecho romano, en esa gran casuística de la cual los quise de alguna manera exonerar porque ya habían tenido suficiente de mí. Entonces ya para no sumarlo, hacerlo más tedioso, bastan quizás en este caso las citas legales a las cuales remito. Y bueno, y para concluir, de alguna manera, entonces para mí ha sido un gusto, un honor, un privilegio haber podido participar de esta edición del posgrado. Agradezco a quienes me han invitado, me siento honrado de poder compartir este momento con ustedes aquí. Y bueno, y posteriormente con la venia, que en su momento ya me dio Laura, o sea, me sugirió, él me instigó, o sea, después haremos algún cierre musical, si es permitido. Así que bueno, muchas gracias, gente. Instigó, has dicho. A ver, no sé, ¿hay alguna acotación previa, alguna pregunta, algo que te haya quedado en el tintero, que podemos... Bueno, felicitaciones, muy interesante, muy dinámica tu clase, así que te agradecemos mucho, Diego, y dejo abierto si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna acotación con respecto a lo que nos ha explicado el doctor Peretti. No sé, veo una mano levantada. ¿Alguien quiere preguntar? Todo apunta a la música. Entonces, Parece que sí. parece- Parece que sí, que estamos esperando más bien. entonces, si me esperan un segundito, voy y busco el Bueno, instrumento, porque hoy va a ser, como estoy, no tengo mis pistas, nada, entonces va a ser una cosa así muy sencillita, pero ahí ven. bueno, cómo no. Me encantó la clase, me divertí, participé, así Muy que dinámica, sí, sí, sí. fue muy dinámica. Muchas gracias, Mirta. Claro, ese es el método por ahí caótico, viste que por ahí es como, pero van surgiendo porque surgen ideas y uno se va enriqueciendo, o sea, Sí, en eso, o sea, con el tormenta de aporte. ideas. Claro, tormenta de ideas. Así Sí, que, sí. Exacto. a ver, vamos a ver qué. A ver. Bueno, como verán, ¿Se escucha? acá en Córdoba tenemos músicos, como nos dijo Sí, Llamosa, el doctor De Llamosa, actores, esperanza, clase de teatro, de amanecida todo. como mi querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. A ti te canto, que tu canto derramamos, caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón, caricia de tu pañuelo,
que va envolviendo mi corazón. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera. El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo te va matando y tu cariño será. El tiempo me va matando y tu cariño será. Perdí en horizonte, se polvareda y al viento va. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo más. Samba, ya no me dejes, yo sin tu canto no vivo. Estrella, tú que miraste, tú que escuchaste mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Muchas gracias. Bueno, la tortura ha sido doble, entonces. Una escucharme y la otra escucharme graznar, o sea, con la guitarra, que hacía mucho que no, bueno, nunca, en esa nunca, Cristina, había estado con la... No, fue en el lírica instituto, y, Sí, bueno, fue ahora lírica matizamos con y otro, sin instrumento. sin y sin instrumento, instrumento, exacto. claro, ahora Claro. matizamos Genial. forzado por las circunstancias. Bueno, los romanos, lo que decimos, hay que crear, hay que improvisar. Tal Bueno, cual. así que muchísimas gracias, gente. En serio, Muchas bueno, gracias a vos, una Diego, alegría. también por hacer más tanto Excelente. esto con una canción tan linda como una samba. Muchísimas gracias, Diego. Sí, Sí, excelente. podrás ver en el chat las felicitaciones No, y vos bueno, sabés que no vi, a ver, no sé cómo se ve, pero bueno, después, apretá, sí, sí, apretá no. en el chat y la vas a Yo ver. te las leo si querés. Dale, Bien, Mirta, mejor, dale. Mirta, porque no. Gisela Lococo, muchas gracias, doctor, sumamente interesante y enriquecedor. Patricia Mora, Gracias. felicitaciones, profesor, muy interesante. Marcelo Borghini, felicitaciones, doctor. Anabela, muchas gracias por la clase, Diego, muy interesante. La mía, muchas gracias, Diego, he disfrutado de tu clase, excelente. Gabriela Morel, felicitaciones, doctor. Alicia Juárez, muchas gracias, doctor Peretti, mucho en qué pensar. Excelente método que hace reflexionar. Felicitaciones. Medio. Gisela Lococo, excelente con show y todo. Muchas gracias. Patricia Mora, felicitaciones al cantor. Anabela, muy buen show, Diego. Viviana Yarlora, felicitaciones, doctor, muchas gracias. Agustín Andrés, felicitaciones, doctor, brillante. Cecilia Gracias. Benetti, felicitaciones, doctor, muy interesante y qué linda canción. Lourdes Giordani,
Felicitaciones, doctor, por la clase y por la canción. Gracias, Agustín Andrés. La próxima, el Ave María. Bueno, ya El cada Ave vez vamos María, más para arriba. cierto, Muy bien, ya muy la bien. próxima con pista, sí, ya Ahí vamos a está. hacer Muy eso. bien, muy bien. Sí. Bueno, Excelente. Realmente, muchísimas bueno. gracias, un gusto realmente haber podido compartir y bueno, esta mañana de sábado. Ujú. Y bueno, ya espero, nos veremos quizás personalmente ya cuando pueda hacer alguna incursión, o sea, que salga de acá de Cruz del Eje. Muy Así bien. que bueno, estamos contentos, bueno, y haciendo algunas cositas ahí en el tema de ejecución penal, que es donde Ujú. estamos. Eh, bueno, ahí Laura hemos puesto, te cuento, viste que cuando estamos entre los planes hemos puesto una nueva modalidad que se llama, con el eslogan juzgado en zapatillas. ¿Por qué? Porque he trasladado el despacho a veces, el despacho los martes y los jueves, atiendo desde la cárcel. Entonces estoy con todo el horario penitenciario, firmo el despacho allá y recibo a todos los internos que tenemos, son muy numerosos, tenemos 1.660. Algo que no Internos. dije, Diego, cuando presenté tu currículum tan extenso es que sos juez de ejecución penal. No, mejor. Así que realmente es una tarea durísima en el establecimiento penitenciario más complejo que tenemos, Sí, de hay máxima muchas seguridad, como es necesidades. el de Cruz del Eje. Sí, muchas necesidades, por ahí muchas carencias, y bueno, y vamos tratando ahí de canalizar y a veces en eso, siguiendo el método por ahí caótico, es mejor, muchas veces suma el contacto cara a cara con las personas y sus realidades, el diálogo, que porque en el expediente, en la frialdad por ahí del expediente, de un proceso a veces no se puede canalizar, o, no, o hacerse entender y comprender. Entonces, bueno, la idea del jugado de zapatillas es un poco eso, o sea, poder hablar cara a cara y, bueno, empaparnos Qué bien, qué bien. de más. Así Gracias, que, Diego, muchas gracias. bueno. Bueno, Cristina, no sé